Muy bien. No queremos dejar pasar la estadística del aggression factor sin referirnos someramente a qué implica la misma en su división por calles, tal cual vimos en la placa del bloque anterior. Para hablar de números y puramente de números en cuanto a estas estadísticas, debemos referirnos a que si el aggression factor del flop es alto, en cambio el del turn y el del river son bajos, esto básicamente querrá decir que estamos ante un rival que conoce de apuesta de continuación, que le gusta hacer la apuesta de continuación una vez que ha agredido preflop, pero sin embargo, una vez que uno contesta esa apuesta, vale decir que le pagan, él, sea por motivos de miedo o sea por motivos de no querer engordar el pozo, tratará de no seguir apostando. De ahí que no subirá su número de aggression factor en el turn ni en el river y la desproporción será notoria. Vale decir, por ejemplo, 8, 2, 2. En cambio, si el aggression factor en el flop es bajo, al igual que en el turn, pero es alto en el river, estaremos ante un rival que juega demasiados proyectos. Vale decir, al rival le gusta ver todas las cartas y cuando concrete su proyecto va a apostar. La recomendación es obvia. Si se descubriera el proyecto en la quinta carta y nuestro rival llega a apostar, lo que deberemos es básicamente foldear. Una vez terminada la explicación del aggression factor, vamos a tratar de introducirnos en el mundo del showdown. Para ello, hemos seleccionado la primera estadística, que veremos en placa, que estamos hablando del won, when, so, flop. Básicamente, la misma es de mucha utilización cuando enfrentamos a rivales que ya conocemos porque se requieren muchísimas manos para poder confiar en ella. Estamos hablando del porcentaje de veces que un jugador gana una mano habiendo visto el flop. Como decía, es un dato que necesita muchísimas manos para ser confiable. ¿Cuál es el número estándar? Ustedes se preguntarán. Yo voy a darles un ejemplo. Si el 70% de los pozos que jugamos son heads up y el 30% restante enfrentamos a dos jugadores, básicamente ganando la mitad de los pozos heads up y un tercio de los pozos donde enfrentamos a dos jugadores, reflejaremos en esta estadística el número del 45%. Y ese, fuera de ser un buen número, es el estándar para tener en esa estadística. Más de un 50% estaremos hablando de que se ganan muchos pozos, no se llega al showdown. ¿Por qué? Por ejercer agresión. Si se llega al showdown, perderás manos. ¿Por qué? Porque solo pagará con manos fuertes. Y eso es de vital importancia. Menos del 40%, estamos hablando de un jugador pasivo post-flop. ¿Por qué teóricamente no debemos tratar de confundirnos con esta estadística? Porque suele ser muy mal interpretada y mal relacionada con el resto de las estadísticas del showdown, a la cual nos referiremos a continuación. ¿Y por qué no hablar de lo que en la jerga de Internet se conoce como el WTSD, o vale decir, el When to Showdown? Como ustedes van a poder apreciar la definición de la placa, es una de las estadísticas más utilizadas y, por qué no decirlo, más controvertidas. Hay muchos que no confían en demasía en este número, puesto a que necesita muchísimas manos para confluir. Y una cosa es de vital importancia y es evidente. Una estadística de por sí sola no nos dará nunca una realidad completa. Debe ser entrelazada. El porcentaje de veces que un jugador llega al showdown habiendo visto el flop es la estadística a la cual estamos haciendo referencia. Además, debemos tener en cuenta que si el número que figure en esta estadística es menor al 20%, estaremos hablando de alguien que se echa fácil. Si se queda, tiene mano y hay que tener muchísimo cuidado al enfrentarlo. Sin embargo,
la apuesta de continuación siempre debe ser hecha. ¿Por qué no pasar al testimonio de Nacho Ace y ver cómo él utiliza estas estadísticas para tratar de buscar leaks en sus rivales y de esa manera mejorar su juego? Con ustedes, Nacho Ace. Respecto a las estadísticas relacionadas con el Showdown, muchas veces se utilizan, por ejemplo, para conocer el nivel de agresión que tiene un rival. Existen rivales que tienen un Showdown muy bajo porque combinado con una alta agresión significa que intentarán sacarte muchas veces. Intentan no llegar barato al Showdown e intentarán sacarte. Esto te tiene que servir combinándolo con la agresión que tiene este rival para la toma de decisiones, como te comentaba anteriormente, cuando uno decide si hacer o no una acción activa. Y para saber si una acción activa de mi rival puede ser un bluff. Por ejemplo, un win to showdown del 20% es bastante bajo, un valor estándar debería estar entre un 25 y 30% para un jugador regular. Un jugador que tenga un 40, un 50% de win to showdown en general va a ser un fish, va a ser un jugador al que yo tenga que aprovechar, que no quiere abandonar las manos, y cuando tenga manos fuertes tengo que sacarle valor, y cuando tenga manos intermedias que quiera llegar al showdown tengo que jugarlas despacio porque sé que este jugador intentará llegar al showdown y bueno, prefiero, si mi mano tiene un valor intermedio, prefiero llegar con un tamaño de pozo más pequeño. Creo que lo de Nacho ha sido claro y cristalino. Hemos coincidido en cuanto a los números que debemos utilizar para leer esta estadística. Y ahora nos resta pasar a un ejemplo para así poder ver en las mesas cómo correctamente leer esta estadística. Pasemos por favor a la mano party poker. Lo que ustedes están presenciando, y hemos descubierto las cartas adrede para que entiendan qué tipo de naipe juegan, son jugadores que sabemos con anterioridad que van a llegar al showdown. Ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Porque ya hemos visto la mano? No, porque su HUD los está delatando. Fíjense en los elevados valores y sabemos que son gente que está dispuesta a llegar hasta el final. Uno, con un proyecto color, en este caso en el turn, ya que se ha dado vuelta una tercera carta del mismo palo que su dama y con ello está tratando de llegar al showdown. Pero fíjense que no lo hace dándose check. Apuesta, es agresivo y ambos van a terminar mostrando sus manos. Increíblemente, para el jugador que tenía el proyecto color, termina ganando su rival tan solo con un rey high. Insisto, estamos hablando en este caso de dos jugadores cuyos números eran altamente elevados para el nivel donde fue recogida esta mano y se sabía de antemano que iban a tratar de llegar hasta las últimas consecuencias. Pasemos entonces a nuestra última placa de este segmento para tratar de dilucidar cuál es la tercera estadística que completa la trilogía que hemos seleccionado para analizar el showdown. Y estamos hablando del win money el showdown. Es el porcentaje de veces que un jugador llega al showdown y gana la mano considerando que llegó en primer lugar. Bueno, y habiendo terminado con la trilogía selecta de Showdown, pasaremos a un breve cuarto intermedio y en el próximo segmento final estaremos dedicándonos a leer un HUD en su totalidad. Vale decir, cómo utilizaremos los dos seminarios que nos hemos ocupado de Hold'em Manager.